El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, leo para ustedes la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. El versículo Josué 1:8 es un mandato y una promesa de Dios para Josué al asumir el liderazgo de Israel. Enseña que el verdadero éxito y la prosperidad se logran al mantener la palabra de Dios constantemente en la mente y en los labios, llevándola a la práctica diaria. La obediencia estricta a la palabra de Dios. Dios le da este mandato a Josué en un momento crítico. Sí, es una transición justo después de la muerte de Moisés, cuando Josué asume la enorme responsabilidad de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Ahí le establece el Señor esta palabra y comienza diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es una orden. No a veces, no de vez en cuando, no cuando te acuerdes, no cuando tengas ganas. Dice nunca. En la cultura antigua, leer implicaba pronunciar las palabras en voz alta. Dios le pide a Josué que sus conversaciones, enseñanzas y declaraciones públicas estén completamente alineadas con sus mandamientos, asegurando que no hable bajo su propia prudencia, sino bajo la guía divina. Nunca se apartará de tu boca, pero para que no se aparte, esta palabra de nuestra boca implica memorizar y hablar la palabra de Dios constantemente. Y precisamente ese ejercicio de leer la voz en voz alta, que era común, le ayudaba precisamente a Josué a confesar las verdades divinas y mantenerlas presentes en toda conversación, pero también en toda decisión. Es sorprendente ver cómo muchas veces hoy el pueblo o parte del pueblo de Dios oran, dan consejería, conversan, y hay mucha ausencia de la palabra del Señor. En el pueblo de Israel era un requisito que sus conversaciones estuvieran influenciadas, dominadas por la palabra del Señor. Ahora, continúa diciendo: de día y de noche meditarás en él. Está diciendo el tiempo. Está diciendo en qué espacio. Meditar aquí no significa poner la mente en blanco, sino pensar profundamente en las Escrituras de forma continua. Implica un hábito diario que satura los pensamientos por la mañana, pero también por la noche. Y eso ayuda a moldear la mentalidad y las decisiones ante cualquier circunstancia. Es quedar inmerso en ella, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero ¿de qué estás llenando tu corazón? Si es de la palabra, pues es de lo que vas a hablar de día y de noche. Entonces la misma palabra lo dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Al meditar en ella todo el tiempo, lo que habla tu boca es palabra del Señor. Es todo lo que enseña ella, es de donde proviene ella. Así que ese meditar no es el meditar que hablan hoy día de vamos a hacer meditación y unas prácticas donde usan la mente para colocarla en blanco. No, es reflexionar profundamente en las Escrituras, para que ese ejercicio constante
moldee los pensamientos, pero también las actitudes. Hay muchos cristianos que no han podido soltar actitudes, reacciones, pensamientos, mentalidades, porque este ejercicio que Dios indicó no lo hacen, no lo obedecen, no lo practican. Es que meditarás en ella de día y de noche. Ahora, ¿qué condiciona muchas veces que guarde y haga lo que está escrito? Precisamente esa práctica de que en mi boca esté esos dichos, de que de día y de noche piense en eso, me va a hacer que guarde y haga conforme a lo que dice la palabra. Por eso continúa este versículo diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Este es el propósito central de la meditación, el conocimiento, pero no solamente el teórico, porque no es suficiente. La meta final es estudiar la Biblia, pero para obedecerla en la práctica y total, no parcial, no como que esto sí me gusta y quiero practicarlo, y muchas cosas que dice en la palabra no las practicamos, porque a esas sí no nos gusta escucharlas, esas no nos gusta practicarlas. Pero dice, conforme a todo, dice la palabra, conforme a todo lo que está escrito. El propósito del estudio y la meditación es la obediencia. Por eso el Señor en alguna ocasión al pueblo que tantos ritos religiosos y tantos holocaustos, digo, ya estoy hastiado de sus holocaustos, ya estoy hastiado de sus ofrendas, quiero obediencia quiero, lo que decía el Señor. Así que la teoría no es suficiente, la voluntad de Dios debe ponerse en práctica, porque esto traerá una consecuencia, y una consecuencia que siempre será a nuestro favor. Dice, porque entonces harás prosperar. Hay gente que quiere ser próspera, pero no entiende de dónde se origina esa prosperidad. Pero hablamos de la prosperidad que no añade tristeza con ella, la prosperidad que hace crecer nuestro corazón, nuestra alma y hacernos las personas que Dios quiere que seamos. Estamos hablando de ese tipo de prosperidad. La prosperidad no que el mundo expresa, que es solamente basado en lo material y en el dinero. No, esa que dice la palabra, quiero, hijo mío, que prosperes conforme prospera tu alma. Así que el prosperar tu camino va a prosperar es conforme a que no apartes de tu boca este libro, y que de día y de noche medites en él y que la guardes y hagas todo lo que ahí dice que debes hacer. Por eso termina este versículo diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una consecuencia pero directa, una promesa pero condicionada. ¿A qué? A la obediencia. La prosperidad y el éxito según Dios no se miden por estándares materiales y ausencia de problemas, como muchas veces queremos hacernos creer, o a veces hay personas que en su afán de querernos acercarnos a Dios nos venden esta falsa idea. No es ausencia de problemas, amados hermanos, sino el cumplimiento del propósito perfecto de Dios en mi vida, con paz, con fortaleza, con victoria espiritual, por encima de todo obstáculo, por encima de toda adversidad. Así que la verdadera prosperidad y el éxito se alcanzan al alinear la vida con los propósitos de Dios. Muchas veces vivimos para nosotros mismos y conforme a lo que nosotros pensamos y creemos. Pero Dios muchas veces no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, ni con los caminos que hemos tomado, ni las posturas que hemos asumido. Así que esto no es una fórmula mágica de riqueza, sino una garantía de que al vivir bajo la guía de Dios, el camino de la vida cumplirá su propósito correcto. Y correcto es porque el final debe traerte paz, perdón, reconciliación, abundancia, debe traerte gozo.
porque si no, no está haciendo el efecto que debería hacer. Así que Josué enfrentaba guerras y desafíos logísticos inmensos. Imagínense, había tomado el ser el líder, la cabeza del pueblo de Israel, luego que muere esa persona que había estado a su lado todo el tiempo enseñándolo a cómo batallar en la palabra y en la obra del Señor, que era Moisés. Ya no estaba. Pero la primera instrucción de Dios no fue militar, no le dijo, estas son las estrategias contra el enemigo, no, fue espiritual. Hay mucha gente que se prepara en lo físico, se prepara en lo material, pero resulta que el mundo espiritual es el que influye, el que determina lo natural. Así que el orden correcto es como lo hizo Dios con Josué. Primero le hizo las indicaciones de tipo espiritual, que eran precisamente estas: nunca se apartará de tu boca este libro, de día y de noche medítalas, para que guardes y conforme con todo lo que está escrito, y entonces guardarás tu camino, prosperará tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué más podía pedir? ¿Qué más podía pedir a alguien que había asumido las riendas de un país, de una nación? Era complejo. Necesitaba tener sí o sí la victoria. Así que tu victoria en el día a día depende más de tu conexión con Dios que de tus propias fuerzas. Hay gente, como dice la palabra, con su hacha golpeando el madero, pero tu hacha sin Cristo, sin Dios, sin la guía, sin la palabra de Dios no tiene filo. Te vas a cansar, tarde o temprano te vas a agotar, te vas a fatigar, te vas a fastidiar, te vas a cansar, no vas a poder seguir. Por eso es mejor de la mano de Dios, porque Dios le coloca el filo. Dios dice la estrategia del golpe, cómo va a soltar más rápido, cómo va a quedar efectiva esa acción, esa estrategia. No es con nuestras fuerzas, es con las del Señor. Así que este versículo redefine el éxito. Prosperar significa caminar bajo la bendición y el respaldo de Dios. De nada sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. De nada sirve, amado hermano, lo que hagamos si Cristo no está, si Dios no está, si no estamos cumpliendo su palabra, si no lo agradamos a Él, si no caminamos conforme a sus caminos. De nada sirve. Tarde o temprano terminará cayendo, porque no estás construyendo sobre la roca, no edificas sobre lo que es fuerte, estable, sino sobre la arena, y en cualquier momento caerá. Así que garantizando inclusive que en las pruebas el resultado final será para bien. De hecho, Dios deja en su palabra un versículo muy importante. Dice, porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Todas las cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que en una pérdida que he tenido de tal magnitud yo pueda tener bendición? ¿Me puede ayudar? Sí. Usted y yo muchas veces no logramos entender en nuestra mente finita lo que Dios está haciendo, pero Él sí sabe lo que hace. Confiar en Dios, tener la fe puesta en Dios, es saber que Él está en control. Y aunque yo no entienda, Él sabe lo que hace y mi vida estará bien. Todo va a estar bien. Al fin y al cabo, algo estoy aprendiendo de lo que estoy viviendo. Algo estoy soltando. Cosas que no quería soltar, cosas que no quería cambiar, cosas de las cuales yo quería estar aferrado. Y el Señor me está llevando al entendimiento de que no eran provecho para mi vida, sino destrucción, muerte, ruina. Y ahora, cuando paso por ciertas circunstancias, ahora el Señor está cambiando ese concepto de prosperidad. Me está mostrando que todo lo que me sucede en la vida y que Él permite, lo permite con un propósito. De que yo aprenda a valorar cosas que antes no valoraba. De que yo aprenda a ser la persona que Dios quiere que yo sea.
Porque muchas veces el hombre está peleando con el otro hombre pensando que es el hombre y es Dios. Es Dios mostrándote que no es la manera de vivir como la estás viviendo. Y que muchas veces la gente se aleja no porque quieren alejarse de ti. Es por lo que tú estás practicando en tu vida. Tú mismo haces que las bendiciones se vayan, se alejen, te suelten. Así que en esta preciosa mañana, digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a que en mi boca esté este libro. Ayúdame a que buscar el celular, las redes sociales, el entretenimiento. Yo quiera meditar de día y de noche en tu palabra. Y que la guarde, Señor. Fórzame a hacer lo que conforme a tu palabra está escrito. Porque yo quiero prosperar en mi camino. Y quiero que todo me salga bien. Pero todo será conforme a tu preciosa palabra.